Comenzar desde el versículo 1, hermanos, será un mensaje expositivo. Vamos a ir viendo algunos textos, especialmente del 5 en adelante, pero desde el versículo 1 nos dice la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Dios nos ayude, hermanos, y mientras leí este pasaje, cómo necesitamos recordar que debemos tener un espíritu de siervos. El apóstol Pablo, aunque tú y yo lo conocíamos y lo conocemos como el mejor cristiano nuevo testamentario, su credencial es siervo, hermanos. Dios nos ayude a recordar, hermanos, que tú y yo somos siervos. Dios nos ayude a servirle, hermanos. Guarda esto en tu corazón. Dios puede hacer más con fidelidad que con talento. Dios no nos pide talento, Dios nos pide fidelidad, hermanos, y será Él quien nos dé la gracia para poder servirle como Él nos lo ha pedido. Quisiera hacerte una pregunta, hermano. ¿Has sido fiel a Dios en estos días? Si el Señor te preguntara: hijo, ¿me has sido fiel?, ¿qué podríamos responderle? Dios nos ayude, hermanos, y nos aliente a ser fiel a Dios en estos días. Mira cómo la Biblia describe nuestra fe. Seguimos en este versículo 1 y nos dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fíjate cómo lo dice: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Este mundo nos dice: ustedes tienen una fe ciega, y mi Biblia no le llama fe ciega, nuestra Biblia le llama una fe igualmente preciosa. Y gloria a Dios que así es como lo ve el Señor, hermanos. Amén. No es que tengamos una gran fe, sino que tenemos una fe con un gran Dios, hermanos. Y lo que se alaba no es nuestra fe, sino en dónde tenemos nuestra fe. Versículo 4 nos dice la Biblia: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y debemos de recordar lo que es la Biblia, hermanos. Un libro de mandamientos, por supuesto, y tantas promesas que el Señor ha tenido y tiene para nosotros. Y vayamos a introducirnos al mensaje. Versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia. Primeramente, la Biblia me habla de que tú y yo somos llamados a ser diligentes. ¿Qué es diligencia, pastor? La diligencia es la virtud, hermanos, con la que se combate la pereza. Un sinónimo de diligencia es rapidez, prontitud, esmero, atención, interés y dedicación. La Biblia comienza a decirnos que debemos de poner diligencia en las 8 características que está a punto de mencionarnos la Biblia, que todo cristiano debe tener, y no solo tener, sino crecer en cada una de ellas. Y debemos ponerle esmero, interés a lo que sigue. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura, hermanos? Nos dice: añadid a vuestra fe. Lo primero que tenemos al ser cristianos es fe. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible ser salvos. Sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y venimos a la vida cristiana, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en el Señor. Pero, hermanos, no solo debemos tener fe, es lo primero que debemos tener para ser cristianos, pero de ahí en adelante debemos ir añadiendo nuestra vida cristiana a esa fe, y con esmero e interés a esa fe debemos añadirle. Y el primero en lista, lo primero que debemos añadirle a nuestra fe, dice la Biblia, es virtud. ¿Ya tienes fe? Gloria a Dios. Ya eres salvo, ya eres hijo de Dios, gloria a Dios. Dice la Biblia: ahora esa fe no puede estar sola, añádele virtud. ¿Qué es virtud? La definición de virtud, hermanos, es una disposición habitual para hacer el bien. Tú y yo, hermanos, tenemos una disposición de hacer el bien. No solo es tener fe, sino querer hacer el bien a otros. Recordemos lo que dice Efesios 4:32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. En este versículo en inglés dice be ye kind. La palabra benigno en inglés es amable, sé bueno. Recuerdo una frase que solía repetir mucho Jack Hyles, y esa frase, hermanos, era: sé bueno con todos, porque todos están pasando por un momento difícil. Te lo voy a repetir, hermano: sé bueno con todos, porque todos están pasando por un momento difícil.
Dios nos ayude a que como hijos de Dios no solo tengamos fe, sino le añadamos virtud, hermanos. Busca ser una buena persona, hermanos, no cómo destruir, sino cómo ayudar a alguien. Por eso cuando la Escritura nos habla en Proverbios 31 hacia las mujeres, a las hermanas que están aquí viendo el mensaje, dice mujer virtuosa. Esa palabra es mujer buena, hermana y hermano. No solamente tengamos fe, a esa fe debemos añadirle virtud. Debemos buscar ser buenos, hermanos, con todos. Regresamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. El primero en lista es fe. Gloria a Dios, soy cristiano, ya tengo fe. A esa fe yo debo añadirle virtud. Debo buscar ser bueno, hermanos. Y tantos ejemplos en la Biblia que si tan solo me quedo ahí se podría predicar del buen samaritano o de tantas historias. Pero hermanos, busquemos ser buenos. Ya tenemos virtud, dice la Biblia. Ahora añádele conocimiento. Hermanos, ¿de qué sirve que una persona tiene fe pero no tiene conocimiento? Debemos añadirle a nuestra fe virtud, a esa virtud debemos añadirle conocimiento. El versículo que hemos estudiado por más de 2 meses, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, vayamos brevemente para allá. Y en lo que llegamos les recuerdo lo que Cristo dijo, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Hermanos, uno como cristiano, espero que una de tus metas de este año sea leer toda tu Biblia. Hermanos, en este año no podrías decir, híjole pastor, es que no tuve tiempo. Este año, hermanos, esa excusa no es válida. Dios permita que todo hijo de Dios al menos una vez este año lea su Biblia. Y si te has atrasado, hermanos, estás a muy buen tiempo para poder leerla, hermanos, sino de toda palabra. Ten una meta para leer toda la Biblia. Por eso mensualmente se sube la lectura, hermanos, de la lectura bíblica para que puedas leer toda la Biblia en un año. Será algo desastroso si no lees toda la Biblia en este año. Entonces, ya tienes fe, dice la Biblia, ok, añádele ser bueno y después añádele conocimiento. La Escritura dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Lo he predicado mucho, no tengo que extender este punto, pero Pablo decía, a fin de conocerle. Hermano, ¿has conocido más a Dios en esta pandemia? ¿Has conocido más de su palabra o de sus atributos en esta cuarentena? Creced en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, tú debes conocer la Biblia a tal grado que si te hacen cualquier pregunta, tu respuesta debe ser, mira lo que Dios dijo. Tu respuesta no debe ser yo creo, yo pienso o yo espero. Tu respuesta es Dios dijo o su palabra dice. Dios nos dé cristianos, hermanos, que conozcan tanto la Biblia que respondan con pasajes bíblicos, hermanos. Amén. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Un buen consejo solo va a ser bueno si está basado en la Biblia, hermanos. Debemos crecer nuestro conocimiento bíblico. 2 de Timoteo 2:15 dice la Escritura, procura con diligencia, nuevamente esa palabra, presentarte ¿a quién? Hermano, este asunto no es con un pastor o con una persona. Tú debes presentarte a Dios, hermano, aprobado. Y nos dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y fíjate cómo lo aterriza, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, todo cristiano, todo hijo de Dios debe conocer su Biblia. Debe estar arraigado en la doctrina y que nada ni nadie lo sacuda, porque está cimentado en la Biblia. Tú y yo debemos pararnos, hermanos, como un obrero aprobado delante de Dios, que no tiene que avergonzarse porque sabe usar bien, que traza bien, hermanos, la palabra de verdad. Hermanos, ama tu Biblia. Conoce tu Biblia. Me encantan los salmistas cuando nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
o que aquel otro salmo que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino, o que aquel otro salmo que nos dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Dios nos dé cristianos que sean cristianos, hermano, y que amen la Biblia. Un cristiano constantemente debe estar creciendo en su conocimiento de Dios y su palabra. Miren este ejemplo, vayamos a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Vemos que Pablo hace aquí una petición de que le pudieran traer algo y él dice, trae cuando vengas el capote, hablando de como un abrigo grande, hermanos, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y le dice, y también tráeme los libros. Pablo era un hombre de lectura. Hermanos, espero que estemos leyendo en estos días, pero más que leer cualquier otro libro, que es bueno crecer en todo conocimiento, pero sobre todo, mira el corazón de Pablo, mayormente tráeme los pergaminos. Hermanos, Dios nos ayude a decir, quiero conocer más mi Biblia, quiero leer más mi Biblia. Sobre todo, Pablo decía, tráeme su palabra. Regresamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Comienza este pasaje al decir, al ser creyentes ya tenemos fe. Después esa fe, dice la Biblia, debes añadirle virtud, debes buscar ser una buena persona. Después de virtud debes añadirle conocimiento. Debemos crecer nuestro conocimiento bíblico y nuestro conocimiento de Dios. Pero después nos dice que debemos añadirle algo más. A la virtud, conocimiento, versículo 6, nos dice la Escritura, al conocimiento. Ya estás creciendo en el conocimiento, dice Pablo, qué bueno, Pedro, perdón, ahora añádele dominio propio. ¿De qué serviría tener fe, tener virtud, crecer en conocimiento y no tener dominio propio, hermanos? Todo lo demás se vendría abajo. Por eso debemos ir creciendo en estas áreas en nuestra vida. ¿Qué es dominio propio? Es decirle a nuestra carne, tú no mandas, me voy a someter a Dios y que sea Dios quien me guíe, no mis propios deseos. Fue Pablo quien le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y creo que lo que más se resalta de ese pasaje al predicarse es que no debemos ser temerosos, sino valientes en Dios, y gloria a Dios que hay que hacerlo. Pero hermanos, una parte muy importante de ese texto nos dice, sino de poder, amor y de dominio propio. Debemos aprender a decirle a nuestra carne no, hermanos. Es una lucha diaria. Voy a ver lo que honra a Dios o lo que le deshonra. Voy a escuchar lo que honra a Dios o lo que le deshonra. Voy a hablar lo que honra o le deshonra, hermanos. Es una lucha diaria. Pablo nos lo dijo ahí en Romanos. El espíritu es contra la carne y es una lucha diaria. Ahora, ¿qué hacer, hermanos, para tener dominio propio? Vayamos a Gálatas 5:16. Sabemos que Gálatas 5 nos habla del fruto del espíritu y el fruto de la carne. Y hay un pasaje, hermanos, tan importante que es este. Digo pues, andad, caminar en el espíritu. Uno como cristiano, hermanos, en esta vida puede caminar en la carne y darle rienda suelta a sus deseos. O puede sujetar su carne, hermanos, crucificarla y andar en el espíritu. Y Pablo nos dice, debemos andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Continuaré leyendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y nos empieza a decir, hermanos, cuando una persona no tiene dominio propio, son manifiestas, son visibles las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, y ahí sí nos habla cómo andar en el Espíritu, nos los describe.
Pero hermanos, todo comienza con el verso 16. Andad en el Espíritu. Esa palabra andar en inglés, ese texto dice walk in the Spirit. Camina en el Espíritu. Hermanos, esto de andar en el Espíritu no es, ya escuché un mensaje, estoy en el Espíritu. No, hermanos, como hoy se puede estar en el Espíritu, mañana se puede andar en la carne. Es una decisión diaria de decir, Dios me dio dominio propio, no le voy a dar rienda suelta a mi carne y voy a andar en el Espíritu porque quiero glorificar a Dios en mi vida. ¿De qué sirve que tengamos fe si no aprendemos a controlarnos en todas las áreas de nuestra vida? Por eso Pablo nos decía, hermanos, un pasaje tan conocido, Gálatas 2:20, sin embargo es tan contundente: con Cristo estoy. ¿Sabes cuándo se bajó Pablo de la cruz y del hombre crucificado? Nunca. Pablo no dijo con Cristo estuve o con Cristo estaré. Pablo dijo con Cristo estoy, hermanos. Él moría a sí mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dios nos dé cristianos, hermanos, que le digan que no a su carne y que decidan vivir para la gloria de Dios, hermanos. Regresamos a 2 de Pedro 1:6. Comienza la lista al decir, ya tienes fe, somos salvos. A esa fe debemos añadirle virtud, debemos ser gente bondadosa, gente buena. Después añádele conocimiento, no hay que ser neófitos, sino tener conocimiento. Después añádele dominio propio, no le des rienda suelta a la carne, sino ande en el Espíritu. Y después nos dice el verso 6, añádele al dominio propio, añádele paciencia. ¿De qué serviría tener todo lo demás si no tenemos paciencia? ¿Sí ves cómo va subiendo el escalón en cada uno de ellos y todo es necesario para la vida cristiana? Te voy a dar 2 definiciones para la palabra paciencia. El primero de ellos me sorprendió, hermanos. La primera definición es capacidad de sufrir, tolerar desgracias y adversidades, cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Sufrir sin quejarse. Me impactó esa definición, hermanos. ¿Cómo necesitamos crecer en esta área? Hay cristianos que tienen fe, hermanos, pero no tienen paciencia. La siguiente definición es calma o tranquilidad para esperar. Hermanos, si estos días nos han mostrado que no somos muy tranquilos, hermanos. Por naturaleza somos gente impaciente. Podríamos perder todos los demás frutos si somos impacientes. ¿Recuerdas la historia de Abraham, hermanos? Dios le promete a Abraham y le dice, mira, sal, ve las estrellas, de esa manera vas a ser tú el padre de muchedumbre de gente. Y después él dice, ¿y qué voy a hacer que ando aquí sin hijo? Ni siquiera tenía uno y Dios le había prometido, hermanos, tantos. Sin embargo, Dios lo había prometido y él en un día, ¿verdad? Está ahí su esposa y le dice, mira, pues aquí está Agar, la sierva. Yo creo que ya Dios no puede obrar, ¿por qué no le ayudamos tú y yo? Impaciente. Y quedó plasmado, hermanos, lo que hizo el padre de la fe. Toma a Agar. Hermanos, ¿cómo debemos recordar en estos días que tú y yo debemos dejar a Dios ser Dios, hermano? Dios sabe lo que hace. Y yo estoy consciente, hermanos, que Dios está obrando en nuestras vidas y gloria a Dios por eso, hermanos. Nunca le ayudes a Dios, hermanos. Cuando tú obras en tu enojo y eres un impaciente, hermanos, probablemente vamos a llegar a hacer cosas que nos vamos a arrepentir. Moisés sube al monte con Dios, Dios le da las tablas con los 10 mandamientos. El pueblo se desespera, ¿y qué hizo cuando se desesperó? Un becerro de oro, hermanos.
no te desesperes. Sigue confiando en Dios, hermanos. Cuando nos desesperamos, por lo general no tomamos buenas decisiones. Por eso hay tantos pasajes en la Biblia como Salmos 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y como lo he dicho muchas veces, esperar en Dios, hermanos, no es lo más fácil, pero sí es lo más seguro. Abraham esperó 25 años. José el soñador al menos tuvo que esperar de 10 a 20 años, hermanos. Moisés esperó 40 años, Jesús esperó 30. Seamos pacientes, hermanos. No hay nada más seguro en esta vida que esperar en Dios. Regresamos a 2 de Pedro 1:6. ¿Ya tenemos dominio propio? Bueno, añádele paciencia. Tenemos paciencia y dice la Biblia, ahora añádele piedad. ¿Qué es piedad? El piadoso es un adjetivo, hermanos, que está vinculado a la piedad. Es una virtud que implica devoción a Dios. Y hermanos, me impacta aquel salmo que dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Necesitamos un avivamiento, hermanos, en ser hombres y mujeres piadosos, que aman a Dios, que denotan piedad. Espero que lo entendamos, hermanos, en su totalidad, esa palabra piedad. Hay veces que escuchas piedad y es como la palabra misericordia, es mucho más que eso, hermanos. En inglés es la palabra godly. La palabra godly se desglosa de God, que es Dios. O sea, si se tradujera esa palabra es ser como Dios, hermano. Ser más espiritual, buscar más las cosas de Dios, ser piadoso. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:7. Dice la Escritura, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, el ser espiritual, el buscar el rostro de Dios, para todo aprovecha. Amén, hermanos. Pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Dice la Biblia, el ejercicio ayuda muy poco, pero el ejercicio en la piedad, hermanos. Ejercitarnos en la Biblia, en la oración, en su palabra, para todo aprovecha. Regresamos a 2 de Pedro 1:7 y vamos viendo lo que nos pide. Ya le añadimos piedad. Ahora nos dice allá en 2 de Pedro 1:7, ¿ya tienes piedad? ¿Denotas piedad? Añádele afecto fraternal. El afecto, hermanos, es una persona que siente aprecio hacia otra. Quisiera preguntarte, hermano, ¿tienes aprecio hacia otros? El salmista nos recuerda un salmo que hemos olvidado, hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la promesa de Dios en el verso 3, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿De qué nos servirían todos los demás, hermano, si carecemos de afecto fraternal? Si la Biblia me manda amar a los enemigos, hermano, ¿cuánto más a nuestros hermanos? Afecto fraternal. Y lo cierra en el 8. ¿Ya tienes amor por los hermanos? El siguiente, en el pasaje donde estábamos, versículo 7. Afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Yo creo, hermanos, que muy poco entendemos el amor a Dios. Platicaba con una persona y me decía, pastor, es que es fácil amar a Dios, pero amar a las personas es lo que es difícil. Entiendo lo que quería decirme, hermanos, pero él no entiende lo que dice la Biblia. El primer y gran mandamiento de toda la Biblia es amar a Dios con todo tu corazón, hermano.
y creo que no entendemos lo que es amar a Dios. Tal vez lo predique el siguiente servicio, en los atributos de Dios. Pero cuando un hombre decide casarse con su esposa, cuando tú le dices que sí a tu esposa, ahí mismo le dices que no a todas. Y cuando tú le dices que sí a Dios, mi hermano, le estás diciendo que no a todo. Amar a Dios con todo el corazón, hermanos, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Hermano, ¿verdaderamente estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas? El primer y gran mandamiento es amarle. Y vamos viendo la lista, hermanos, y va a ir pasando aquí abajo el versículo desde el 5. Primero nos dice la Biblia, ya tienes fe, ya somos salvos. A esa fe debes añadirle virtud, debemos buscar ser buenos. Ahora, ya tienes fe y ya tratas de ser bueno, añádele conocimiento, añádele que crezcas en tu conocimiento bíblico. Ya creciste en tu conocimiento bíblico, ahora aprende un poquito del dominio propio. Aprende a decirte que no y a crucificar tus deseos a la cruz. Ya le añadiste, ahora añádele paciencia. Espera en Dios. Ya eres paciente, añádele piedad. Ya eres piadoso, añádele afecto fraternal. Ya se lo añadiste, ahora añádele amor. 8 cosas que Dios nos pide. Si yo me preocupo de estas 8, y me atrevo a decir que la mayoría de cristianos no se preocupan ni siquiera de una de estas 8. Y si nuestras vidas cambiaran, hermanos, si quisieran hacer lo que la Biblia dice, mira lo que dice el siguiente texto, versículo 8. Nos dice la Escritura, porque si estas cosas, las 8 que acabo de mencionar, están en vosotros y abundan. Dios no solo espera que tú y yo tengamos esas 8 cualidades, sino que abunden en nuestra vida. No os dejarán estar, digan conmigo ahí en su casa, ocioso. ¿Sabes por qué estamos tan ociosos? Y de aquí vino el título del mensaje, aunque me tardé en llegar. Porque estamos muy preocupados por todo, menos por ser el cristiano que deberíamos ser. Y por eso tenemos tiempo libre. Alguien podrá decir, no, pues estoy un poco ocioso. Hermanos, si tú y yo nos preocupáramos por hacer 4 de las 8 cosas que Dios nos pide, no tendríamos tiempo de estar ociosos. Lo usaríamos en leer un buen libro cristiano, en orar más, hermano, en leer más la Biblia, en estudiar los atributos de Dios. Y dice, si estas cosas, estas 8 cosas abundan, no vas a tener tiempo de estar ocioso, ni sin fruto. No vamos a estar desocupados. Hay 2 definiciones para la palabra ocioso. La primera es desocupado. La segunda es muy tremenda. Inútil, sin fruto y sin provecho. Si lo buscas en una definición, eso es lo que dice, hermanos. Inútil, sin fruto y sin provecho. ¿Sabes por qué hay muchas personas ociosas nuevamente? Porque no nos ocupamos, hermano, donde Dios nos ha pedido que nos ocupemos. Dios nos ayude a esmerarnos en este tiempo, hermanos, a buscar ser mejores cristianos. ¿Sabes que estudiar toma tiempo, hermano? ¿Sabes que por eso se le llama cada mañana tu devocional? Cuando tú le prometiste devoción a tu esposa, no le prometiste 5 minutos, hermano. Cuando prometes devoción a tu trabajo, no prometes 1 hora. Pero cuando prometes devoción a Dios, ahí sí son 5 minutos, hermano. No deberíamos llamarle devocional si no lo es. Un devocional requiere devoción, requiere tiempo, requiere esfuerzo, hermanos. Dios nos ayude a concentrarnos en nuestra lista. Y dice la Biblia, si no lo haces, si esto no abunda, vas a estar ocioso, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Fíjate lo que dice, si no lo haces, el que no tiene estas 8 cosas, tiene la vista muy corta. Y dice Dios, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice la Biblia, no estás viendo bien si no te enfocas en estas 8 cosas. Estás muy desenfocado, hermano. Creo que hablamos y pensamos más en el virus que en las 8 virtudes que Dios nos pide en solo un capítulo de toda la Biblia, hermano.
Esto es solo un sermón de 40 minutos. Y hermanos, nos lleva a entretenernos toda la vida a hacer un capítulo de la Biblia. Y fíjate cómo lo cierra el versículo 10, hermanos, con esta promesa tan increíble. Y nos dice, por lo cual, lo que significa, dicho los 9 versículos anteriores, hermanos, hijo de Dios, tanto más procura que estés firme en tu vocación y elección. Y fíjate, hermano, pues haciendo estas cosas, no solo creyendo, no solo estar de acuerdo, porque todos están de acuerdo, hermanos, con que la Biblia es palabra de Dios, pero muy pocos pasan tiempo en la palabra de Dios. No solo es suficiente estar de acuerdo, hermanos, sino dice, haciendo estas cosas. ¿Cuáles cosas, pastor? Las 8 que acabamos de ver. Si nos ocupamos, hermanos, si Dios permite que así lo sea, en esta semana y el resto de nuestra vida, en estas 8 cosas, porque haciendo estas cosas, fíjate que Dios le puso ahí su sello de aprobación, hermanos, no caerás jamás. Hermanos, siempre que veo pasajes como esos, hermanos, son como un regalo de Dios a ánimo, sigue adelante, simplemente preocúpate de hacer esto. Preocúpate no tanto de hacer, sino de ser un buen cristiano. Hermanos, qué promesa tan grande de parte de nuestro Dios. Hermano, ¿te estás ocupando en estas 8 cualidades? ¿Sabes por qué cristianos caen? Porque se enfocan en todo menos en esas 8 cualidades, hermano. Y caen. Dios nos guarde, hermanos. Última pregunta, hermano. ¿Quieres que Dios te guarde para no caer jamás? Tengamos fe. Ya la tenemos, hermanos. Vamos a añadirle virtud. Tratemos de ser gente buena, hermanos. Y especialmente en estos momentos tan difíciles. Sé bueno con todos, hermano. Todos están pasando por un momento difícil. Ya tienes virtud, añádele conocimiento. Pasa más tiempo en su palabra. Añádele dominio propio, añádele paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Nos falta alguno de estos 8 en esta noche, hermano? Pidámoselo a Dios. Quisiera terminar este mensaje con este pasaje que me encanta, hermanos. Vayamos al libro de Judas. Solamente tiene un capítulo. Versículo 24. Miren qué promesa, hermanos. Por un tiempo fue mi versículo favorito. Y dice Judas 1:24. Y aquel, hablando de Dios, hermanos, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Siguiente texto nos dice: el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. En estos días, hermanos, tan inciertos, tan volubles, tan cambiantes, no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos. Qué necios seríamos y caeríamos. Pero en estos días, hermanos, volteemos nuestro rostro a aquel que puede sostenernos. Mantengamos nuestra mirada como viendo al invisible y preocupándonos y ocupándonos en las 8 cosas que Dios nos pidió que debemos añadirle a nuestra vida. ¿Cuál de ellas necesitamos? Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Yo sé que todos y cada uno de nosotros necesitamos crecer en estas 8 áreas. ¿Cuál es la que más necesitamos? Yo no creo que todos están al 100 en estas 8, pero mientras el piano comienza a tocar, ¿por qué no orar, hermanos? Aquí 1 o 2 minutos. Te iré mencionando las 8 nuevamente, y ¿por qué no mencionarlas a Dios en oración, hermanos? La primera área donde yo debo crecer es en la fe. Dios nos ayude a tener fe en estos días tan difíciles, hermano. Ya tenemos fe, gloria a Dios, hermano. Vamos añadiéndole virtud. Busca ser bueno, hermanos. La gente allá afuera busca y se esmera en ser mala. No seamos de esa manera, hermano. Seamos gente buena, hermanos, que trata de motivar y animar a otros.
Ya tenemos virtud. Dice la Biblia, vamos añadiéndole conocimiento. Vamos creciendo nuestro conocimiento de Dios y de su palabra. Ya crecimos el conocimiento, vamos añadiéndole dominio propio. Vamos a decirle a esta carne que no manda la carne, sino el Señor, su palabra. Vamos a añadirle paciencia. Cuán impacientes somos, hermanos. Pidámosle a Dios paciencia. Añadámosle piedad. Piedad es una persona, hermanos, que busca de Dios. Tú buscas de Dios, hermano, a lo largo del día. Ya tienes piedad, añade el afecto fraternal. Ya tienes afecto fraternal, añádele amor, hermano. Dice aquel pasaje de Corintios, si no tenemos amor nada somos. Venimos a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Si nos ocupamos en estas 8 cosas, número 1, no vamos a estar ociosos, hermanos. Solo Dios y tú saben si hemos estado ociosos en estos días. Ocupémonos en esas 8 cosas y luego el Señor nos da una promesa tan grande. Yo te voy a guardar. Voy a ser yo quien te va a sostener. Ocupémonos en esas 8 cosas, hermano, en estos días. Y para aquella persona que nos está viendo que no eres hijo de Dios, tal vez por mera curiosidad estás viendo este mensaje, quiero decirte que no es una coincidencia, sino es que Dios te ama y te amó de tal manera que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Debemos de reconocer que Dios es santo, Dios es perfecto, lo que nos hace a nosotros pecadores. Por ese pecado no merecemos más que ir al infierno. Sin embargo, Jesucristo cargó nuestras culpas, cargó nuestros pecados en la cruz y los clavó, y su sangre tiene el poder de limpiar nuestros pecados. Y si el día de hoy tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo, Él promete darte la vida eterna, el perdón de tus pecados. Y te invito a que lo hagas si así lo es.